Mi nombre es Javier Morales y soy oficial de policía en una pequeña y olvidada localidad llamada Villamala, un pueblo perdido en las montañas cercanas a la ciudad de Teruel, en Aragón. Este lugar siempre ha tenido una reputación extraña, un aire de misterio que parece impregnar cada rincón, cada callejuela empedrada. Las noches aquí son especialmente oscuras, con una neblina densa que envuelve las casas y las convierte en sombras distorsionadas. La mayoría de la gente en Villamala evita salir después del anochecer, y no porque tengan miedo a los ladrones o criminales. No, aquí se teme a algo mucho peor. Aquella noche, como tantas otras, me encontraba patrullando las calles desiertas del pueblo. El frío cortaba la piel, y el silencio era tan profundo que casi podía escucharse el eco de mis propios pensamientos. Nunca fui un hombre de supersticiones. Siempre confié más en la lógica y en mi pistola que en las historias de vieja. Pero Villamala tiene una forma peculiar de hacer que hasta el más escéptico se cuestione lo que sabe. Y esa noche, algo en el aire me hizo sentir que todo cambiaría. La carretera que serpentea fuera del pueblo hacia las colinas siempre me pareció especialmente inquietante. Se decía que muchos años atrás, antes de que el pueblo existiera, ese camino era utilizado por contrabandistas y viajeros que nunca regresaban. No le di importancia a esas habladurías hasta que empecé a escuchar los rumores de desapariciones recientes, historias de personas que tomaban esa ruta y nunca más se les volvía a ver. Las primeras veces que oí estos relatos, los desestimé. Pensé que eran exageraciones de los lugareños, que buscaban una excusa para sus miedos irracionales. Pero una parte de mí, muy en el fondo, empezaba a dudar. Me lo repetía constantemente. Javier, no hay nada ahí fuera, son solo historias para asustar a los niños. Pero algo no cuadraba. Algo en aquellos relatos tenía una coherencia inquietante que no podía ignorar. Decidí investigar por mi cuenta. Tomé el coche patrulla y me dirigí a la carretera esa misma noche, decidido a demostrar que no había nada de qué preocuparse. Mientras conducía, el cielo se oscureció aún más, como si las estrellas hubieran decidido esconderse de lo que estaba por venir. La neblina se hizo más densa y la visibilidad se redujo a solo unos metros delante del coche. De repente, algo en el horizonte llamó mi atención. A lo lejos, en medio de la niebla, vi una figura oscura. Detuve el coche y salí para investigar, con la mano en la empuñadura de mi pistola. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de mis botas contra el asfalto húmedo. La figura no se movía, parecía rastro. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor lo que estaba viendo. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestido de negro de pies a cabeza, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en las sombras. Montaba un caballo igualmente negro, imponente, cuyos ojos brillaban con un resplandor rojo en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a mantener la calma. ¿Quién va ahí?, grité, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. No obtuve respuesta. El hombre simplemente se quedó ahí, inmóvil, como una estatua. Algo en su presencia me resultaba profundamente perturbador. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. El silencio se hacía cada vez más opresivo, y mi corazón empezó a latir más rápido, como si presintiera el peligro que mi mente aún se negaba a aceptar. Decidí acercarme más, pero en cuanto di un paso hacia él, el caballo relinchó de manera violenta, y la figura levantó la cabeza, dejándome ver un atisbo de su rostro. En ese momento, supe que había cometido un grave error al salir del coche. Los ojos que me miraban desde las sombras no eran humanos. Había en ellos un brillo maligno, una promesa de muerte que me dejó helado en el sitio. Mi cuerpo entero se paralizó, como si una fuerza invisible me hubiera anclado al suelo. Los ojos de aquel ser parecían atravesar mi alma, desnudando mis miedos más profundos, exponiendo cada uno de mis pecados. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Todo lo que sentía era un terror primitivo, uno que nunca antes había experimentado y que ahora me consumía desde dentro. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me hubiera atrapado en un abrazo mortal. El silencio alrededor se volvió ensordecedor, roto solo por el sonido de mi respiración agitada y el latido furioso de mi corazón, que parecía golpear contra mis costillas, luchando por salir de mi pecho. La figura frente a mí inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera estudiándome, decidiendo qué hacer conmigo. El caballo, inquieto, pateó el suelo,
y el sonido de los cascos resonó como un eco de condena en la carretera vacía. De repente, la figura habló. Su voz no era la de un hombre, sino un susurro gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. ¿Sabes quién soy, Javier? Esa voz, no había manera de que conociera mi nombre, y sin embargo lo sabía. Un sudor frío comenzó a correr por mi espalda, y sentí que mi garganta se cerraba. No respondí, pero él no necesitaba que lo hiciera. «Has oído las historias, ¿no es así?», continuó, su tono burlón. «Creías que eran solo eso, historias, pero aquí estoy, y ahora tú también formas parte de ellas». Con cada palabra sentía como una desesperación creciente se apoderaba de mí. Esto no podía estar pasando. Intenté gritar, hacer algo, pero el miedo me tenía atrapado en su gélido abrazo. Lo único que podía hacer era observar, impotente, mientras el charro negro se acercaba, tu presencia llenando el espacio con un mal augurio imposible de ignorar. El caballo avanzó un paso, y el sonido de los cascos sobre el asfalto me hizo estremecer. El charro negro extendió una mano cubierta de un guante negro como la noche. «Ven conmigo, Javier», dijo, y su voz tenía una cualidad hipnótica, como si me estuviera arrastrando hacia un abismo del que no había retorno. «Tu deuda debe ser pagada». Mi mente intentaba aferrarse a cualquier pensamiento racional, pero era inútil. No entendía de qué deuda hablaba. No recordaba haber hecho ningún trato. Pero en ese momento, los detalles no importaban. Solo sabía que si tocaba su mano, todo acabaría. Y no de una manera que pudiera comprender o controlar. Un instinto de supervivencia me gritaba que huyera, que me alejara de esa oscuridad que se cernía sobre mí. Finalmente, reuní la fuerza suficiente para dar un paso atrás, pero él no se inmutó. «¿Crees que puedes escapar de tu destino?». La burla en su voz era clara. «Nadie ha escapado de mí, Javier. Nadie». Entonces, sin previo aviso, el caballo se lanzó hacia adelante, y el terror me dio la fuerza que tanto necesitaba. Giré sobre mis talones y corrí hacia el coche patrulla, mis pies golpeando el asfalto mientras el eco de los cascos resonaba cada vez más cerca, cada vez más fuerte. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, su mano se cerraría sobre mí y todo acabaría. Alcancé el coche. Mis manos temblaban tanto que apenas lograba abrir la puerta. Me lancé dentro y cerré de un portazo, justo cuando sentí el aire a mi alrededor volverse más frío, más denso. El motor rugió cuando giré la llave y aceleré con toda la fuerza que el vehículo podía ofrecer. Por el retrovisor vi la figura del charro negro parada en medio de la carretera, su mano aún extendida, su rostro escondido bajo el sombrero de ala ancha, mientras el caballo resoplaba impaciente. Pero no me siguió. Mientras me alejaba, el miedo comenzó a ser reemplazado por una nueva emoción. La desesperación. No por lo que había dejado atrás, sino por lo que sabía que vendría. Podía haber escapado esta noche, pero el charro negro no se rendiría. Sabía que volvería, y que la próxima vez no habría escapatoria. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta, pero el frío no me abandonaba. Aunque me alejaba físicamente del charro negro, sentía su presencia pegada a mi piel, como una sombra oscura que no se desvanecía con la distancia. Mis manos temblaban sobre el volante. Cada vez que miraba el retrovisor, esperaba verlo allí, galopando a mi lado, con esa mirada penetrante que me perseguiría hasta el fin de mis días. Sin embargo, la carretera permanecía vacía, envuelta en una niebla espesa que solo alimentaba mi paranoia. Las luces del pueblo de Villamala comenzaron a aparecer en el horizonte, pero no me sentí aliviado al verlas. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién podía contarle lo que había sucedido? Nadie me creería. Me tomarían por loco, peor aún, por un cobarde incapaz de manejar la presión de su trabajo. El respeto que me había ganado en años de servicio se desmoronaría si empezaba a hablar de fantasmas y leyendas vivas. Aún así, sabía que no podía enfrentar esto solo, pero la idea de confesar lo ocurrido me helaba aún más que el encuentro con el charro negro. Aparqué el coche frente a la comisaría, mi refugio habitual, pero esta vez sentí que ni siquiera allí estaba a salvo. Salí del vehículo con la misma sensación de cuando uno se adentra en la boca de un lobo, sabiendo que el peligro está cerca, pero sin poder verlo. El silencio nocturno de Villamala, que antes me parecía reconfortante, ahora era una amenaza constante. Cada sombra, cada rincón oscuro, se sentía como una emboscada esperando a devorarme. Dentro de la comisaría, todo estaba en calma. Mis compañeros ya se habían retirado a sus casas, y yo estaba solo.
Encendí las luces, intentando disipar la oscuridad que se había alojado en mi mente, pero no sirvió de mucho. La sensación de estar siendo observado persistía. De alguna manera, sabía que no estaba solo. Aunque el lugar estuviera vacío, caminé hacia mi escritorio, intentando recuperar algo de la compostura que había perdido. Pero el sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte, demasiado inquietante. Me senté, encendí mi ordenador, pero mis manos aún temblaban, dificultando incluso las tareas más simples. Abrí un archivo de informes, intentando distraerme, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillando en la oscuridad, ese rostro que parecía esculpido en la mismísima noche. Mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿por qué yo? ¿Qué era esa deuda de la que hablaba? Decidí que no podía quedarme sentado esperando a que el miedo me consumiera. Necesitaba respuestas, y necesitaba encontrarlas rápido. Pero, ¿por dónde empezar? No podía acudir a la gente del pueblo. Sus susurros y miradas de reojo solo aumentarían mi paranoia. Pensé en los viejos archivos de la comisaría, en los informes de desapariciones y muertes extrañas que habían quedado archivados sin resolver. Tal vez allí encontraría alguna pista, alguna conexión con la leyenda del charro negro. Pasé horas buscando en los viejos registros, mis ojos recorriendo documentos amarillentos y carcomidos por el tiempo. Cuanto más leía, más se afianzaba la certeza de que Villamala siempre había estado bajo la sombra de algo oscuro, algo que acechaba a sus habitantes desde generaciones atrás. Encontré informes de desapariciones inexplicables, testimonios que hablaban de un jinete fantasma, y nombres que desaparecían de la faz de la tierra sin dejar rastro. Entonces, algo capturó mi atención. Un informe fechado más de 50 años atrás, en el que se mencionaba a un hombre con mi mismo apellido, Morales. Sentí un escalofrío al leerlo. Ese hombre, un tal Tomás Morales, había desaparecido en circunstancias misteriosas después de una serie de encuentros con un extraño caballero vestido de negro. El informe finalizaba abruptamente, sin ninguna conclusión, como si la persona que lo redactó hubiera decidido no investigar más allá. Peor, hubiera sido silenciada. Ese descubrimiento me dejó helado. ¿Era posible que esa deuda de la que hablaba el charro negro fuera algo que venía de generaciones atrás? ¿Podría ser que lo que comenzó con mi antepasado, Tomás Morales, ahora me perseguía a mí? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada nueva pieza, la imagen que se formaba era más aterradora de lo que podría haber imaginado. Las revelaciones me golpearon como una corriente helada, dejándome sin aliento. Sabía que había algo oscuro en la historia de mi familia, algo de lo que nadie hablaba. Los viejos en Villamala siempre se ponían tensos al mencionar a los Morales, pero nunca supe por qué. Ahora lo entendía. Esa deuda, esa maldición, no era algo nuevo. Había estado ahí todo el tiempo, esperando, acechando en las sombras, hasta que llegó el momento de cobrarse su precio. No podía quedarme sentado, sabiendo lo que sabía ahora. El pánico inicial que había sentido al enfrentar al charro negro se transformó en una necesidad desesperada de actuar, de hacer algo para romper el ciclo que había condenado a mi familia durante generaciones. Pero, ¿qué podía hacer yo, un simple oficial de policía, contra una fuerza que parecía haberse originado en los rincones más oscuros del infierno? Busqué entre los archivos esperando encontrar algo, cualquier cosa, que me diera una pista sobre cómo enfrentar a el charro negro. Pasaron las horas y mis ojos comenzaron a arder por el cansancio, pero no podía detenerme. Finalmente, encontré algo. Un viejo libro de leyendas locales, escrito por un cura que había vivido en Villamala hace casi un siglo. Según el libro, había una forma de romper el pacto, un ritual que debía realizarse en el mismo lugar donde se había sellado la deuda original. Pero el ritual no era simple, y el precio por intentar romper el pacto podría ser peor que la misma maldición. El libro hablaba de sacrificios, de enfrentarse a los propios demonios y, sobre todo, de la necesidad de estar preparado para cualquier cosa, incluso la muerte. Mis manos temblaban al leer esas palabras. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo? No lo sabía, pero una cosa era segura. No podía seguir huyendo. Si no hacía algo, no solo mi vida, sino la de todos los que me rodeaban, estarían en peligro. Con el libro en mano, salí de la comisaría. La noche aún era profunda, y el aire estaba cargado de esa misma neblina espesa que parecía ahogar la esperanza. El silencio era tan denso que casi podía sentirlo apretando mi pecho.
Sabía que el tiempo era limitado, que el charro negro no se detendría hasta cobrar lo que creía suyo. Debía actuar rápido. Conduje hasta las afueras del pueblo, siguiendo las indicaciones del libro. Cada kilómetro que avanzaba me llevaba más cerca del lugar donde todo había comenzado. Llegué a un claro en el bosque, un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Los árboles se inclinaban como si quisieran proteger ese sitio de cualquier mirada indiscreta, y el aire estaba tan denso que casi era difícil respirar. Sabía que este era el lugar. Sentía su energía oscura penetrando en cada fibra de mi ser. El ritual que debía realizar era simple, pero su complejidad radicaba en el riesgo que conllevaba. Tenía que dibujar un círculo en la tierra, usando un cuchillo que, según el libro, debía ser consagrado con la sangre de uno de mis antepasados. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que eso significaba. No tenía la sangre de Tomás Morales ni de ningún otro antepasado, pero el libro sugería que la sangre de su descendiente podría ser igual de efectiva. Tomé el cuchillo y con un pulso tembloroso hice un corte en la palma de mi mano, dejando que mi sangre gotease en el suelo, manchando la tierra con un rojo oscuro. El aire se volvió aún más pesado, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Terminé de dibujar el círculo, sintiendo que cada movimiento me acercaba más al abismo. Sabía que en cuanto cerrara el círculo, ya no habría vuelta atrás. Tomé una profunda respiración, intentando calmar el temblor en mis manos, y terminé el último trazo. Entonces el viento se levantó de repente, un viento frío que parecía emanar de la tierra misma. Las hojas susurraban entre sí, formando una especie de coro espectral, y allí, en el centro del círculo del charro negro, comenzó a materializarse, emergiendo de la oscuridad como una sombra que cobraba vida. Su rostro, aún oculto bajo el sombrero, me miraba con una mezcla de burla y desprecio. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo, y que solo uno de nosotros saldría de ese lugar con vida. El charro negro se materializó en el centro del círculo con una presencia abrumadora, como si la misma oscuridad del abismo lo hubiera traído de vuelta a este mundo. Sentí que mi corazón latía con tal fuerza que temí que estallara en mi pecho. Sus ojos, ahora visibles bajo el sombrero, brillaban con un fuego infernal, como brasas ardiendo en la profundidad de un pozo sin fondo. La temperatura a mi alrededor descendió bruscamente, y el aire parecía cargado con una energía maligna que me oprimía el pecho. El silencio era absoluto, roto solo por el sutil crujido de las ramas a mi alrededor y el eco de mi respiración agitada. El charro negro no dijo una palabra, pero no hacía falta. Tu presencia lo decía todo. Sabía por qué estaba allí, sabía que yo había desafiado su poder al intentar romper el pacto. Pero más que miedo, en ese momento sentí una oleada de determinación. Ya no podía retroceder, no después de haber llegado tan lejos. El libro de leyendas y rituales estaba en mis manos. Comencé a recitar las palabras que, según el texto, podrían romper la maldición. Mi voz, aunque temblorosa, resonaba en el claro del bosque, y cada sílaba parecía vibrar en el aire, desafiando la presencia oscura que se erguía ante mí. Con cada palabra pronunciada, el viento se intensificaba, como si el bosque entero reaccionara al ritual que estaba llevando a cabo. El charro negro permanecía inmóvil, observándome con esos ojos ardientes, pero algo en su expresión cambió. Una ligera curva en la comisura de sus labios parecía insinuar una sonrisa. Me di cuenta de que él también entendía las palabras que pronunciaba, y que en lugar de temerlas, las aceptaba como un desafío. Mis manos sudaban. El cuchillo en mi mano derecha temblaba con cada latido de mi corazón. Sabía que debía mantener la concentración, que un solo error podría condenarme para siempre. La energía en el círculo se intensificó, y de repente, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, casi derribándome. Sentí como si el mismo aire estuviera siendo succionado del espacio, dejándome sin aliento. El charro negro avanzó un paso, desafiando el poder del círculo que había trazado. Su figura, a pesar de estar envuelta en sombras, parecía volverse más tangible, más real, como si estuviera absorbiendo la energía que yo intentaba usar contra él. En ese momento, entendí que no era suficiente con recitar las palabras del ritual. Debía enfrentarlo de manera directa, sin miedo, sin dudas. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme, pero el bosque se había convertido en un lugar ajeno, hostil, un reflejo de la maldad que el charro negro representaba. Sentía su poder creciendo,
su control sobre la situación fortaleciéndose con cada segundo que pasaba. Decidí hacer lo impensable. Levanté el cuchillo ensangrentado y lo apunté hacia mi propio pecho. Si mi sangre era lo que lo había traído a este mundo, tal vez sería lo que lo expulsara de él. «Toma lo que es tuyo», grité con todas mis fuerzas, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con la rabia. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso mi vida, para acabar con la maldición que había arruinado mi familia durante generaciones. El charro negro se detuvo. Sus ojos se estrecharon y su sonrisa se desvaneció. El viento cesó de repente, como si el bosque contuviera la respiración una vez más. Lo que pasó después fue un borrón de imágenes y sensaciones. Un dolor agudo atravesando mi pecho, una luz cegadora que parecía emanar del círculo, y un grito, el mío o el de él, no lo sé. Pero lo último que vi antes de perder la conciencia fue la figura del charro negro disolviéndose en la nada, su poder finalmente derrotado. Cuando desperté, el claro estaba vacío, el bosque en silencio y mi cuerpo extenuado. No había rastro del charro negro, ni del círculo que había trazado en la tierra. Todo había desaparecido, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Sabía que había logrado lo imposible, que había roto el pacto. Pero el precio había sido alto, y aunque me había librado de la maldición, algo dentro de mí había cambiado para siempre. El camino de vuelta a Villamala fue lento y doloroso. Con cada paso sentía el peso de lo que había hecho, de lo que había sacrificado. Aunque el sol comenzaba a salir en el horizonte, su luz no lograba disipar la oscuridad que aún sentía en mi alma. Sabía que, aunque el charro negro había desaparecido, su sombra siempre estaría presente en mi vida. Que en el fondo, la deuda había sido pagada, pero el costo sería recordado por generaciones. Cuando finalmente llegué a Villamala, el pueblo parecía inusualmente tranquilo, como si las sombras que siempre lo rodeaban hubieran desaparecido junto con el charro negro. Pero ese silencio era inquietante, un vacío que se había formado donde antes había habido un miedo constante. Caminé por las calles desiertas, sintiendo que cada casa, cada rincón, me observaba, como si los muros mismos conocieran el secreto que ahora cargaba. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, algo raro a esa hora de la mañana. Decidí entrar, buscando un lugar donde pudiera encontrar paz, donde pudiera reflexionar sobre lo que había ocurrido. Al entrar me encontré con el cura, que estaba arrodillado ante el altar, rezando en un murmullo bajo. Al verme, se levantó lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué has hecho, hijo?», me preguntó en voz baja, pero con una gravedad que me heló la sangre. Sentía que sabía, de alguna manera, lo que había pasado. Le conté todo, desde el momento en que descubrí el libro hasta el enfrentamiento final con el charro negro. Mientras hablaba, veía cómo su expresión cambiaba de incredulidad a temor, y finalmente a resignación. «Has roto la maldición», dijo al final, «pero al hacerlo has abierto una puerta que nunca debió abrirse». Esas palabras resonaron en mi mente mientras me quedaba en la iglesia, intentando encontrar consuelo en las oraciones que susurraba el cura. Pero no había consuelo para mí. Sabía que algo había cambiado en mí desde esa noche. Aunque había vencido al charro negro, sentía que una parte de su oscuridad se había quedado conmigo, como una sombra que no podía sacudir. Pasaron los días, y traté de volver a mi vida normal, a mis tareas como oficial de policía. Pero todo parecía diferente ahora, como si un velo oscuro cubriera cada aspecto de mi vida. La gente del pueblo me miraba de una manera extraña, como si supieran lo que había hecho, aunque no dijeran nada. Los rumores comenzaron a circular, susurros sobre cómo había enfrentado al demonio en persona y había sobrevivido. Pero esos murmullos solo alimentaban la creciente sensación de aislamiento que sentía. Una noche, mientras estaba solo en mi casa, el silencio se rompió de repente por un sonido que me heló la sangre. Un susurro, bajo y gutural, que venía de la esquina más oscura de mi habitación. Me levanté de un salto, buscando el origen del ruido, pero no había nada allí, solo sombras. Entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Una voz que no era la mía, ni la de nadie que conociera, murmurando palabras que no entendía, pero que llenaban mi corazón de un terror que hacía mucho no sentía. Recordé las palabras del cura: «Has abierto una puerta que nunca debió abrirse». Comprendí que, aunque el charro negro había desaparecido, su influencia aún estaba aquí, conmigo.
Había desafiado a una fuerza que iba más allá de la comprensión humana, y aunque había ganado la batalla, la guerra estaba lejos de haber terminado. Las sombras, esos susurros, eran solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Decidí no decirle a nadie lo que estaba ocurriendo, pero sabía que no podía ignorarlo. Pasaba las noches en vela, escuchando esos murmullos, sintiendo cómo la oscuridad se acercaba más y más. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, de dudas y miedos que no podía controlar. Sabía que estaba cayendo en una espiral, una que me llevaría de regreso a donde todo comenzó. Finalmente, comprendí que debía volver al lugar del ritual. Algo me atraía allí, una fuerza que no podía resistir. Tal vez era el charro negro, tal vez era la maldición misma, llamándome de vuelta para terminar lo que había empezado. Pero esta vez no sería con miedo en el corazón. Esta vez me enfrentaría a la oscuridad con la plena conciencia de lo que estaba en juego y con la esperanza de que al final pudiera encontrar la paz tanto ansiaba. Salí de mi casa en medio de la noche, con el cuchillo en mi mano y el libro de rituales en la otra. Caminé hacia el bosque, sintiendo cómo las sombras se cernían sobre mí, cómo el susurro se hacía más fuerte con cada paso que daba. Sabía que me estaba adentrando en el corazón de la oscuridad, pero esta vez estaba dispuesto a confrontarla cara a cara, sin reservas, sin miedo. Mientras me adentraba en el bosque, el susurro se intensificaba, como si las sombras mismas estuvieran vivas, susurrando secretos que nunca deberían ser escuchados. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas formando figuras distorsionadas que se retorcían en la oscuridad. El aire era espeso, cargado con una energía que me ponía los pelos de punta. Sentía que algo me observaba, algo que no era humano. Cada paso que daba hacia el claro, donde había realizado el ritual, me llenaba de una mezcla de determinación y terror. Sabía que debía enfrentar lo que había desatado, pero no estaba preparado para lo que encontraría al llegar allí. El círculo que había trazado estaba intacto, pero el suelo a su alrededor parecía haber sido quemado, como si la tierra misma hubiera sido corrompida por el poder oscuro que había invocado. El susurro se convirtió en un murmullo constante, y al mirar hacia el centro del círculo, lo vi. Una figura oscura, más alta que cualquier hombre, se alzaba allí. No era el charro negro, pero la energía que emanaba de ella era similar, tal vez más antigua, más primitiva. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su presencia me hizo sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Intenté recordar las palabras del ritual, pero mi mente estaba nublada por el miedo y la confusión. Sentía que la figura me observaba, estudiándome, esperando a que hiciera el primer movimiento. Sabía que estaba jugando con fuego, que un paso en falso podría ser mi final. Pero también sabía que no podía retroceder, que debía encontrar una manera de detener aquello antes de que se desatara por completo. Con el cuchillo en la mano, comencé a recitar las palabras, pero la figura en el círculo se movió antes de que pudiera terminar. Se desplazó hacia mí con una velocidad inhumana, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío helado atravesar mi cuerpo, como si una sombra me hubiera envuelto. Caí de rodillas, con la visión borrosa, intentando mantener la concentración, mientras el murmullo se convertía en un grito ensordecedor en mi cabeza. «Vete», grité con todas mis fuerzas, sintiendo que mi voz era devorada por la oscuridad. Pero en ese momento algo cambió. La figura se detuvo, su forma se desvaneció por un instante, y el grito en mi mente cesó. El silencio fue absoluto, pero no me atreví a moverme. Sentía que una batalla se libraba a mi alrededor, una lucha entre la luz y la oscuridad que se reflejaba en el círculo de poder que había trazado. El libro cayó de mis manos, y el cuchillo se me escapó de los dedos. Estaba agotado, incapaz de levantarme, con la certeza de que estaba a punto de perder la conciencia. Pero entonces la figura se disipó por completo, y el aire comenzó a aclararse. Las sombras se retiraron lentamente, y el murmullo se desvaneció hasta desaparecer. Me quedé allí, solo, en medio del claro, sin saber cuánto tiempo había pasado. El bosque estaba en silencio, pero no era el mismo silencio inquietante de antes. Era un silencio de paz, como si algo se hubiera cerrado, como si la puerta que había abierto finalmente se hubiera sellado. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, una mezcla de alivio y tristeza por lo que había dejado atrás. Sabía que nunca sería el mismo. Había enfrentado a algo que la mayoría de las personas no podría ni siquiera imaginar.
y había sobrevivido, pero a un costo. Me levanté lentamente, recogí el cuchillo y el libro y comencé a caminar de regreso a Villamala. Sabía que la oscuridad siempre estaría conmigo, una sombra que no podría deshacerse, pero también sabía que había ganado un nuevo propósito. Debía proteger a los demás de lo que había descubierto, evitar que otros cayeran en la misma trampa que yo. El camino de regreso fue largo, y cada paso me recordaba la lucha que había enfrentado. Pero esta vez no había miedo en mi corazón, solo una determinación silenciosa. Villamala se alzaba a lo lejos. Con cada paso sentía que la oscuridad que había invocado se desvanecía un poco más, hasta que finalmente, al cruzar los límites del pueblo, sentí que había dejado algo atrás para siempre.